Mientras me preparaba para ir al centro comercial, no imaginaba que un encuentro fortuito cambiaría para siempre la manera en que veo mi vida, mi familia y las decisiones que tomé durante todos estos años. A veces, la verdad llega disfrazada de advertencia y nosotros somos demasiado ciegos para verla hasta que nos golpea de frente. Todo comenzó hace 2 años, cuando Enrique despidió a Sebastián, nuestro chofer de casi 20 años. Sebastián no era solo un empleado, era parte de nuestra familia, o al menos eso creía yo. Había llevado a nuestros hijos a la escuela durante su infancia. Me había acompañado a innumerables citas médicas. Había estado presente en momentos de alegría y tristeza. Conocía nuestras vidas mejor que muchos de nuestros propios familiares. Pero para Enrique, Sebastián cometió un error imperdonable. Olvidó recogerlo del aeropuerto una noche porque su hijo pequeño había tenido una emergencia. No fue nada grave, gracias a los cielos, pero el niño había tenido fiebre alta y Sebastián había corrido al hospital sin pensar en otra cosa. Cuando finalmente logró comunicarse con Enrique para explicar, ya era demasiado tarde. Mi esposo había tomado un taxi a casa, furioso, sintiendo que su confianza había sido traicionada. A la mañana siguiente, Sebastián fue despedido sin contemplaciones, sin indemnización completa, sin carta de recomendación, sin siquiera una conversación que permitiera explicaciones. Enrique es así. Cuando siente que alguien lo ha decepcionado, cierra la puerta y tira la llave. No hay segundas oportunidades en su mundo, solo lealtad absoluta o destierro total. Yo intenté interceder. Le rogué a Enrique que reconsiderara, que pensara en los años de servicio fiel, en las circunstancias atenuantes. Pero él me miró con esa frialdad que he aprendido a reconocer y me dijo: «Rubia, no te metas en mis decisiones de negocios. Tú no entiendes cómo funciona el mundo real». Esas palabras me dolieron más de lo que él podría imaginar, porque resumían perfectamente lo que nuestro matrimonio se había convertido. Un acuerdo en el que yo existía solo como decoración, como la esposa perfecta que organizaba cenas elegantes y sonreía en las fotografías, pero cuya opinión no tenía ningún valor real. Sin embargo, esta vez decidí actuar. Por primera vez en décadas, elegí no quedarme callada y sumisa, solo que mi rebeldía fue silenciosa, invisible para Enrique. Busqué a Sebastián y comencé a ayudarlo económicamente. No grandes sumas que pudieran ser detectadas en nuestras cuentas, sino pequeñas cantidades que yo guardaba de mis gastos personales. Dinero para la escuela de sus hijos, para las consultas médicas, para que pudiera mantenerse a flote mientras buscaba otro empleo. Nunca se lo conté a nadie, ni a mis hijos, ni a mis amigas, y por supuesto, nunca a Enrique. Era mi secreto, mi pequeña forma de compensar la crueldad de mi esposo, mi manera de sentir que todavía tenía algo de humanidad en un mundo que se había vuelto tan frío. Sebastián nunca dejó de agradecerme. Cada vez que nos encontrábamos para entregarle el dinero, sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba ocultar. Me decía que yo le había salvado la vida, que sin esa ayuda su familia habría caído en la desesperación. Pero yo siempre respondía lo mismo: Sebastián, esto es lo mínimo que puedo hacer. Ustedes fueron parte de nuestra familia durante años. No voy a olvidarlo. Esta mañana, cuando salí de casa hacia el centro comercial, todo parecía normal. Enrique estaba en su estudio, ocupado con sus llamadas de negocios como siempre. Mis 2 hijos, Marcelo y Diana, hace años que viven sus propias vidas, cada uno en su ciudad, cada uno envuelto en sus propios mundos, donde yo solo existo como una figura borrosa en el fondo de sus recuerdos de infancia. El nuevo chofer de Enrique, un hombre joven y silencioso que apenas cruzaba palabras conmigo, me dejó en la entrada del centro comercial. Entré, hice algunas compras sin mucho entusiasmo. Ropa que no necesitaba, accesorios para una casa que ya estaba llena de cosas vacías de significado. Es curioso cómo uno puede llenar espacios físicos mientras los espacios emocionales permanecen devastadoramente vacíos. Cuando salí 3 horas después, con mis bolsas en las manos, esperaba ver el auto de Enrique esperándome en la zona de recogida, pero en su lugar vi a Sebastián. Estaba de pie junto a un auto modesto, mirándome con una intensidad que nunca antes había visto en sus ojos. Me acerqué, confundida. «Sebastián, ¿qué haces aquí?». Él miró alrededor nerviosamente, como si temiera que alguien nos estuviera observando.
Luego se acercó y habló en voz baja, urgente. Señora Rubia, escúcheme con atención. No entre en el auto cuando llegue. Vete en taxi. Es cuestión de vida o muerte. Lo entenderás cuando veas a quién. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. La expresión en el rostro de Sebastián no era de broma ni de exageración. Era miedo genuino mezclado con urgencia. ¿De qué estás hablando? ¿Quién va a venir?, pregunté, sintiendo cómo mis manos se aferraban con más fuerza a las bolsas de compras. Sebastián miró por encima de mi hombro y su expresión se tensó aún más. No tengo tiempo de explicar todo ahora, señora Rubia. Solo confíe en mí, como yo confié en usted cuando me ayudó. Por favor, tome un taxi. Vaya a un lugar público. Y cuando llegue a casa, no actúe como si nada hubiera pasado. Observe, escuche. Las respuestas están más cerca de lo que imagina. Antes de que pudiera responder, Sebastián señaló discretamente hacia el otro extremo del estacionamiento. Ya viene el auto. Por favor, haga lo que le digo. Nos veremos pronto. Y con eso, se subió rápidamente a su auto y se alejó, dejándome de pie en la acera, confundida y asustada. Miré hacia donde él había señalado y efectivamente vi el auto negro de Enrique acercándose. El nuevo chofer conducía con esa precisión impecable que mi esposo exigía. Pero ahora, después de las palabras de Sebastián, ese auto familiar parecía de repente amenazante. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué podía significar todo esto? ¿Por qué Sebastián me advertía que no subiera a mi propio auto? ¿Y qué quiso decir con «cuando veas a quién»? El auto se detuvo frente a mí. El chofer bajó para ayudarme con las bolsas, como siempre lo hacía. Pero esta vez, por primera vez en meses, realmente lo miré. Era un hombre de unos 30 años, de facciones duras y mirada esquiva. Nunca me había parecido particularmente amigable, pero Enrique siempre había dicho que lo importante era la eficiencia, no la simpatía. «Gracias, pero no será necesario», dije con una voz que intentaba sonar firme. «He decidido quedarme un poco más. Pueden regresar. Tomaré un taxi más tarde». El chofer me miró con sorpresa evidente. «¿Está segura, señora García? El señor Enrique me pidió específicamente que no la dejara esperando». «Estoy segura. Dígale a mi esposo que surgió algo de último momento. Una amiga a la que encontré aquí». El hombre dudó por un momento, como si estuviera considerando insistir, pero finalmente asintió. Guardó mis bolsas en el maletero y me las entregó. «Como usted diga, señora». Lo vi alejarse con el corazón todavía acelerado. ¿Había hecho lo correcto? ¿O estaba dejándome llevar por la paranoia? Pero algo en la voz de Sebastián, en su mirada, me decía que esto era real. Él me había salvado de algo, aunque todavía no entendía de qué. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a una cafetería en el centro, lejos de mi barrio. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de suceder. Mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, comencé a repasar mentalmente los últimos meses. ¿Había algo extraño que no hubiera notado? ¿Alguna señal de que algo no estaba bien? Enrique había estado más distante que nunca, si es que eso era posible. Pasaba más tiempo en su oficina, llegaba tarde a casa, y cuando estaba presente, su mente parecía estar en otro lugar. Pero eso no era nada nuevo. Llevábamos años viviendo como extraños bajo el mismo techo. Mis hijos tampoco habían estado muy presentes. Marcelo, mi hijo mayor de 38 años, trabajaba en la empresa de su padre. O al menos, eso creía yo. Hacía semanas que no hablábamos más allá de mensajes breves y llamadas apresuradas, donde él siempre parecía tener prisa por colgar. Diana, mi hija de 35 años, se había mudado a otra ciudad hace 5 años después de casarse. Sus llamadas también se habían vuelto cada vez más espaciadas. Siempre estaba ocupada con su propia familia, con sus compromisos. Yo era una obligación más en su lista, no una prioridad. Me había acostumbrado a esa soledad, o al menos eso creía, pero en el fondo siempre había una parte de mí que esperaba que algo cambiara, que mis hijos recordaran que tenían una madre, que Enrique recordara que tenía una esposa que era más que un accesorio decorativo. Llegué a la cafetería y pedí un té. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Las palabras de Sebastián resonaban en mi mente. «Lo entenderás cuando veas a quién». ¿A quién se refería? ¿Al chofer? ¿A alguien más? Y sobre todo, ¿por qué esa persona representaba un peligro para mí? Saqué mi teléfono y vi varios mensajes de Enrique preguntando por qué no había vuelto en el auto, por qué había decidido quedarme.
Sus mensajes tenían ese tono controlador que conocía tan bien, disfrazado de preocupación. Encontré a una vieja amiga. Decidí tomar café con ella. Llegaré en unas horas, respondí, mintiendo con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Mientras esperaba su respuesta, miré alrededor de la cafetería. Parejas jóvenes riendo juntas, grupos de amigos compartiendo historias, una anciana leyendo tranquilamente en un rincón. Todas esas personas parecían tener algo que yo había perdido hace mucho tiempo: conexión genuina con otros seres humanos. ¿Cuándo había dejado de tener amigos reales? ¿Cuándo había permitido que mi vida se redujera a ser la esposa de Enrique García, la madre ausente de Marcelo y Diana, la mujer que existía en los márgenes de las vidas de otros? El teléfono vibró con la respuesta de Enrique. Está bien, no llegues muy tarde. Ni siquiera preguntó con quién estaba, ni mostró curiosidad. Solo me dio permiso para llegar tarde a mi propia casa, como si yo fuera una adolescente que necesitaba su aprobación. Pasé casi 2 horas en esa cafetería, tomando té y mirando por la ventana, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas. Finalmente, cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, decidí que era momento de regresar a casa, pero no sin antes hacer algo que hacía años no hacía: llamar a mis hijos. Marqué primero el número de Marcelo. Después de varios tonos, contestó con esa voz apresurada que se había vuelto su firma personal. «Mamá, estoy ocupado. ¿Pasó algo? ¿No puedo llamar a mi hijo sin que tenga que haber pasado algo?», pregunté, sintiendo cómo la tristeza se mezclaba con la frustración en mi voz. Hubo una pausa breve. «Tienes razón, perdón. Es solo que hay mucho trabajo. Papá está presionando con varios proyectos nuevos». «¿Cómo están las cosas en la empresa?», pregunté, buscando mantener la conversación. «Bien, bien. Todo bajo control». Su respuesta fue automática, ensayada. «Mamá, ¿de verdad llamaste solo para preguntar por el trabajo?». «Solo quería escuchar tu voz, hijo. Hace semanas que no hablamos de verdad». «Lo sé, mamá. Lo siento. Es que el tiempo, ya sabes cómo es. Siempre era el tiempo que nunca alcanzaba, el tiempo que los alejaba de mí, el tiempo que convertía a las familias en colecciones de extraños con el mismo apellido». «Marcelo, ¿está todo bien?». «Me refiero a realmente bien, no solo en el trabajo». Otra pausa, esta más larga. Por un momento pensé que tal vez se abriría, que me dejaría entrar en su vida de verdad, pero entonces escuché voces de fondo y su tono cambió. «Mamá, tengo que irme. Te llamo después, ¿sí?». Y colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo ese vacío familiar en el pecho. Luego marqué el número de Diana. Esta vez ni siquiera contestó. Me fue directamente al buzón de voz. «Hola, mi amor. Soy mamá. Solo llamaba para saber cómo estás. ¿Cómo están los niños? Llámame cuando puedas, ¿sí? Te amo». Guardé el teléfono y pagué mi cuenta. Era hora de enfrentar lo que fuera que me esperaba en casa. El taxi me dejó frente a la reja de nuestra propiedad. La casa se veía imponente, como siempre, con sus jardines perfectamente cuidados y su fachada elegante. Pero para mí, hacía mucho que había dejado de ser un hogar. Era solo una estructura donde yo existía, donde pasaba los días esperando algo que nunca llegaba. Entré con cuidado, recordando las palabras de Sebastián. «Observe, escuche». Enrique estaba en su estudio, como era de esperar. Podía escuchar su voz a través de la puerta cerrada, hablando por teléfono con alguien. Su tono era el de negocios, ese que usaba cuando estaba negociando algo importante. Subí a nuestra habitación y dejé las bolsas de compras sobre la cama. Mientras desempacaba mecánicamente, mi mente seguía procesando todo lo que había ocurrido. ¿Qué era lo que Sebastián quería que viera? ¿Qué peligro me había evitado? Esa noche, durante la cena, observé a Enrique con nuevos ojos. Él comía en silencio, revisando su teléfono ocasionalmente, completamente ajeno a mi presencia al otro lado de la mesa. Después de 42 años juntos, habíamos perfeccionado el arte de ignorarnos mutuamente. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté, rompiendo el silencio. Enrique levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «Ocupado, como siempre». «¿Y el tuyo?». «Interesante. Muy interesante, de hecho». Él me miró con más atención ahora. «¿Ah, sí? ¿Qué fue tan interesante de ir al centro comercial?». «Las personas que uno encuentra cuando menos lo espera», dije cuidadosamente, observando su reacción. Enrique frunció el ceño ligeramente. «¿De qué estás hablando, rubia?». «De que a veces las personas que menos esperamos son las que nos demuestran más lealtad».
las que realmente se preocupan por nosotros cuando todos los demás están demasiado ocupados. Estás hablando en acertijos, dijo con un toque de irritación. Si tienes algo que decir, dilo claramente. Pero no lo hice. En cambio, sonreí suavemente. Solo estoy reflexionando sobre la vida, Enrique, sobre las elecciones que hacemos y las consecuencias que tienen. Él me miró por un momento más, como si intentara descifrar un código. Luego, evidentemente decidiendo que no valía la pena el esfuerzo, volvió su atención a su teléfono. Esa noche, mientras Enrique dormía a mi lado, yo permanecí despierta, mirando el techo en la oscuridad. Mi mente no dejaba de repasar los detalles del día, la advertencia de Sebastián, la mirada extraña del chofer, el distanciamiento de mis hijos, y entonces algo hizo clic en mi mente, una conversación que había escuchado accidentalmente semanas atrás. Enrique hablando por teléfono en su estudio, mencionando algo sobre transferencias y cuentas en el extranjero, con un tono que me había parecido inusual en ese momento. También recordé cómo Marcelo había estado actuando últimamente, más nervioso, más evasivo, y Diana, que nunca había sido cercana a su padre, de repente había comenzado a llamarlo más frecuentemente, cosa que había notado por las llamadas entrantes en el teléfono de Enrique cuando lo dejaba olvidado en la sala. ¿Era posible que estuviera sucediendo algo que yo, en mi existencia periférica en esta familia, no había notado? ¿Algo que involucraba a mi esposo, a mis hijos, y de lo cual yo había sido deliberadamente excluida? Las palabras de Sebastián resonaron nuevamente en mi mente. Lo entenderás cuando veas a quién. Y de repente, con una claridad que me quitó el aliento, comencé a entender. El peligro no era del chofer. El peligro estaba mucho más cerca. Estaba en mi propia familia. Los días siguientes fueron una revelación dolorosa. Comencé a observar, como Sebastián me había aconsejado, y lo que vi me rompió el corazón de maneras que nunca imaginé posibles. Me di cuenta de que Enrique y Marcelo tenían conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Noté cómo intercambiaban miradas significativas durante las cenas, como si compartieran secretos que yo no debía conocer. Y lo más doloroso, vi cómo mi propio hijo evitaba mi mirada cuando yo hacía preguntas simples sobre su vida. Una tarde, mientras Enrique estaba en una reunión fuera de casa, entré a su estudio. No era algo que hiciera normalmente. Ese espacio era su reino privado, su santuario donde yo no era bienvenida. Pero esa tarde, algo me impulsó a cruzar esa línea invisible. Sobre su escritorio había documentos esparcidos. Comencé a leerlos, mis manos temblando ligeramente. Eran papeles legales, contratos, estados de cuenta. Y mientras más leía, más clara se volvía la imagen horrible que se formaba frente a mis ojos. Enrique estaba moviendo activos. Grandes cantidades de dinero estaban siendo transferidas a cuentas offshore. Propiedades estaban siendo reregistradas bajo nombres de empresas fantasma. Y lo más devastador, mi nombre no aparecía en ninguna parte. Estaba siendo sistemáticamente borrada de todo lo que habíamos construido juntos durante más de 4 décadas. Mis manos soltaron los papeles cuando escuché el sonido de un auto en la entrada. Salí rápidamente del estudio, mi corazón latiendo con fuerza. Me refugié en la cocina, fingiendo estar preparando té, cuando Enrique entró. «Rubia, ¿dónde estás?». Su voz resonó por la casa. «Aquí, en la cocina», respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz a pesar del torbellino de emociones en mi interior. Enrique apareció en la puerta, su corbata aflojada, su rostro mostrando el cansancio del día. «Necesitamos hablar», dijo, y algo en su tono me hizo comprender que este momento había estado llegando, que él había estado esperando el momento correcto. «¿Sobre qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sobre nosotros, sobre este matrimonio, sobre el futuro». Me senté lentamente en una de las sillas de la cocina, preparándome para lo que vendría. «He estado pensando mucho últimamente», comenzó Enrique, sin sentarse, manteniéndose de pie como si estuviera dando una presentación de negocios. «Somos personas diferentes ahora, Rubia. Ya no hay nada que nos una excepto la costumbre y un pedazo de papel. 42 años de matrimonio son más que un pedazo de papel», dije suavemente. 42 años de coexistencia, me corrigió. «No nos engañemos, hace años que no somos realmente esposos, somos compañeros de casa, nada más.
Sus palabras, aunque dolorosas, no eran completamente falsas, pero había algo más en su tono, algo calculado y frío que me hizo entender que esta conversación no era sobre sentimientos, era sobre estrategia. ¿Qué es lo que realmente quieres decir, Enrique? Él respiró profundamente. Quiero el divorcio, rubia. Creo que ambos merecemos ser honestos sobre lo que esto se ha convertido y seguir adelante con nuestras vidas. Ahí estaba, la verdad finalmente en el aire entre nosotros. Pero yo sabía que había más, mucho más detrás de esta repentina necesidad de honestidad. Ya veo. ¿Y los niños? ¿Marcelo y Diana saben sobre esta decisión tuya? La ligera vacilación en sus ojos me lo confirmó todo. Ellos lo entenderán. Son adultos. Saben que estos matrimonios no pueden forzarse a continuar cuando ya no funcionan. ¿Ellos lo entenderán? Repetí, dejando que la pregunta flotara en el aire. ¿O ya lo entienden porque ya lo saben? Enrique me miró con más atención ahora, como si estuviera reevaluando cuánto sabía yo realmente. Rubia, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Puedes quedarte en la casa por un tiempo mientras haces otros arreglos. Seré justo con la división de bienes. ¿Justo? La palabra salió de mi boca con una amargura que me sorprendió a mí misma. ¿Justo como ha sido justo moviendo activos a cuentas donde mi nombre no aparece? ¿Justo como ha sido justo involucrando a nuestro hijo en tus planes sin decirme nada? ¿Justo como eso, Enrique? Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de civilidad cayó, revelando algo más duro debajo. Has estado husmeando en mis cosas. Este es mi hogar también. O al menos lo era hasta que decidiste que ya no lo fuera. Rubia, no sabes de qué estás hablando. Esos son asuntos de negocios complejos que tú no puedes entender. No me insultes tratándome como si fuera tonta. Lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen por primera vez en años. He sido tu esposa durante más de 4 décadas. He sido invisible, sí. He sido ignorada, sí. Pero no soy estúpida. Enrique apretó la mandíbula. Voy a conseguir los mejores abogados. Te sugiero que hagas lo mismo. Esto no tiene que ser feo, rubia. Podemos ser civilizados. Civilizados, repetí con una risa que no contenía alegría. Como has sido civilizado planeando todo esto a mis espaldas. Como has sido civilizado involucrando a nuestros hijos en tu plan para dejarme sin nada. Nadie te va a dejar sin nada. No dramatices. ¿Y Diana? ¿Ella también está involucrada en esto? ¿O solo Marcelo es suficiente cómplice para ti? Enrique no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos fragmentados y mi corazón roto. Me quedé sentada allí durante horas, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la habitación de huéspedes, incapaz de compartir la cama con un hombre que me había traicionado tan profundamente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de mis hijos, preguntándome cómo habían llegado a esto, cómo la familia que yo creía haber construido se había convertido en una conspiración en mi contra. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Sebastián. Necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber. Cafetería La Esquina, 10 a.m. Por favor, venga sola. Llegué temprano, necesitando desesperadamente respuestas. Sebastián ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con una carpeta frente a él. Señora Rubia, me saludó con ese respeto que siempre me había mostrado. Gracias por venir. Sebastián, necesito que me digas qué está pasando. ¿Cómo sabías lo del auto? ¿Qué era lo que yo iba a ver? Él respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. Hace 3 meses, después de conseguir trabajo como chofer en otra empresa, me encontré por casualidad con el señor Marcelo. Estaba en un restaurante con su padre y con varios abogados. Yo no debería haber escuchado, pero reconocí las voces y me acerqué sin querer. ¿Qué escuchaste? Mi voz apenas era un susurro. Estaban hablando de usted, de cómo asegurarse de que en el divorcio usted no tuviera acceso a la mayor parte de los bienes. Escuché al señor Enrique decir que usted había sido solo una esposa, que nunca había contribuido realmente a la empresa, que todo era gracias a su trabajo y esfuerzo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Escucharlo de Sebastián le daba una realidad innegable a lo que yo había comenzado a sospechar. ¿Y Marcelo? ¿Mi hijo no dijo nada en mi defensa? Sebastián bajó la mirada. Lo siento, señora Rubia. El señor Marcelo estaba de acuerdo. Incluso sugirió maneras adicionales de proteger los activos de la familia. La palabra familia sonó como una burla cruel. ¿Qué familia?
¿Una que conspiraba contra su propia madre? Hay más, continuó Sebastián, abriendo la carpeta. Después de ese día, comencé a investigar por mi cuenta. Tengo algunos contactos, personas que me deben favores, y descubrí algo que necesitas saber. Me mostró documentos, fotografías, registros. Mientras más veía, más clara se volvía la imagen completa de la traición. Enrique había estado planeando esto durante más de un año. Había movido propiedades a nombre de empresas controladas por él y Marcelo. Había transferido fondos de cuentas conjuntas a cuentas personales. Había incluso vendido inversiones que yo creía que todavía teníamos, guardando el dinero donde yo no podía acceder a él. Y lo más devastador, había documentos que mostraban que Diana también estaba al tanto. Mi hija, que había estado evitándome, no era inocente en esto. Ella había firmado como testigo en varios de los documentos de transferencia de propiedades. Pero hay algo más que debes saber, dijo Sebastián suavemente. El día que la vi en el centro comercial, yo había seguido al chofer nuevo del señor Enrique. Tenía sospechas sobre él desde hace semanas. ¿Qué clase de sospechas? Ese hombre no es solo un chofer, señora Rubia, es un investigador privado. Su trabajo real era seguirla a usted, documentar sus movimientos, buscar cualquier cosa que pudiera usarse en su contra durante el divorcio. Mi sangre se heló. ¿Me estaban investigando? ¿Mi propia familia? Estaban buscando cualquier cosa que pudiera justificar darle menos en el acuerdo de divorcio. Una aventura, gastos excesivos, cualquier comportamiento que pudieran pintar como inapropiado. Pero yo no he hecho nada, dije, mi voz quebrándose. Durante 42 años he sido una esposa fiel, una madre devota. He dedicado mi vida entera a esta familia. Lo sé, señora Rubia, por eso le advertí. Ese día, el investigador iba a seguirla. Iba a tomar fotos de nuestro encuentro, de las veces anteriores que nos habíamos visto cuando le daba el dinero. Iban a usar eso para insinuar que usted estaba teniendo una relación inapropiada, que estaba desviando fondos familiares. Me quedé sin palabras. La profundidad de la traición era abrumadora. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué harían esto? Soy su madre, su esposa. ¿Qué hice para merecer esto? Sebastián me tomó la mano con gentileza. No hizo nada malo, señora Rubia. Esto es sobre codicia, sobre egoísmo. Pero necesita protegerse, necesita conseguir un abogado, uno bueno, y necesita hacerlo ahora, antes de que ellos den el siguiente paso. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, necesitaba dejar de ser la esposa sumisa y la madre abnegada. Necesitaba luchar por mí misma, porque claramente nadie más lo haría. Hay algo más que debes saber, añadió Sebastián, sacando otro documento de la carpeta. Cuando el señor Enrique me despidió, no solo fue por el incidente del aeropuerto, fue porque yo había visto algo que no debía ver. ¿Qué viste? Lo vi entrando a un hotel con una mujer que no era usted. No solo una vez, sino varias veces durante los últimos 2 años. Yo nunca dije nada, pensé que no era mi lugar. Pero cuando me despidió, entendí que él sabía que yo sabía, y me quería fuera antes de que pudiera decir algo. Así que además de la traición financiera, había infidelidad. No debería haberme sorprendido, pero de alguna manera lo hizo. Después de todos estos años de matrimonio frío y distante, parte de mí todavía había mantenido una pequeña esperanza de que al menos nos debíamos respeto mutuo. Esa esperanza murió en ese momento. ¿Tienes pruebas de eso?, pregunté, mi voz ahora más firme. Sebastián sonrió tristemente. Tengo fechas, lugares y algunos contactos en esos hoteles que pueden confirmar. Pensé que podría necesitarlas algún día. Gracias, Sebastián. No solo por esto, sino por todo. Por ser más leal a mí que mi propia familia. Usted me ayudó cuando nadie más lo hizo, señora Rubia. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Salí de esa cafetería transformada. El dolor seguía ahí, profundo y punzante. Pero ahora había algo más: determinación. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contraté a una abogada especializada en divorcios, una mujer llamada Patricia Méndez, que tenía reputación de ser firme pero justa. Cuando le mostré toda la documentación que Sebastián había recopilado, sus ojos se iluminaron con una mezcla de indignación profesional y determinación. Señora García, me dijo mientras revisaba los papeles, su esposo cometió un error grave al subestimarla. Tenemos suficiente evidencia aquí para demostrar ocultamiento de bienes, lo cual los jueces no toman a la ligera.
Por primera vez en semanas, sentí un pequeño destello de esperanza. Pero lo que más me pesaba no era la batalla legal que se avecinaba, era el dolor de la traición de mis hijos. Una cosa era que mi matrimonio con Enrique hubiera muerto hace años. Otra completamente diferente era descubrir que los hijos a quienes había dedicado mi vida me habían dado la espalda por dinero. Decidí confrontarlos. Necesitaba escuchar de sus propias bocas por qué habían hecho esto. ¿Por qué yo, su madre, había valido tan poco para ellos? Llamé a Marcelo primero. Le pedí que viniera a la casa, que necesitaba hablar con él urgentemente. Su tono fue cauteloso cuando aceptó venir esa tarde. Cuando llegó, lo recibí en la sala. Se veía incómodo, evitando mi mirada mientras se sentaba en el sofá donde tantas veces había jugado de niño. «Mamá, ¿de qué querías hablar?», preguntó, intentando sonar casual. «Quiero hablar sobre por qué mi propio hijo ha estado ayudando a su padre a robarme». La palabra «robarme» lo hizo reaccionar. «No estamos robándote nada. Es complicado, mamá. Son negocios». «¿Negocios?», repetí, sintiendo cómo la ira subía en mi pecho. «¿Despojar a tu madre de lo que le corresponde son negocios? Mamá, tú no entiendes. Papá construyó ese imperio. Tú nunca trabajaste, nunca contribuiste realmente». «¿Que nunca contribuí?». Mi voz se elevó a pesar de mi intención de mantener la calma. «Marcelo, yo crié a 2 hijos. Organicé cada evento social que ayudó a tu padre a construir contactos y cerrar negocios. Mantuve este hogar funcionando para que él pudiera enfocarse en su trabajo. ¿Eso no cuenta como contribución?». «No es lo mismo que trabajar realmente», dijo, pero había menos convicción en su voz ahora. «¿Sabes qué es lo que más me duele, hijo? No es el dinero. Es que tú, mi primogénito, el niño al que amamanté, al que cuidé cuando estaba enfermo, al que ayudé con cada tarea escolar, al que apoyé en cada decisión, tú me miraste a los ojos durante meses sabiendo lo que estaban planeando y no dijiste nada». Vi cómo sus ojos se humedecían, pero él parpadeó rápidamente, negándose a mostrar emoción. «Papá dijo que era lo mejor para todos, que tú estarías bien, que tendrías suficiente para vivir cómodamente». ¿Y tú le creíste? ¿O simplemente no te importó porque tu herencia estaría protegida? El silencio que siguió fue mi respuesta. ¿Sabes lo que descubrí, Marcelo? Que tu padre ha estado moviendo activos no solo para protegerlos de mí en el divorcio, sino también para asegurarse de que la mayor parte vaya a ti. Diana recibe mucho menos, pero supongo que eso tampoco te importa, ¿verdad? Marcelo se puso pálido. Yo no sabía, no quería saber. Es más fácil así. Más fácil decirte a ti mismo que papá sabe mejor, que esto es solo negocios, que mamá estará bien. Más fácil que admitir que estás participando en algo profundamente injusto y cruel. Mamá, dime una cosa, Marcelo. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si cuando eras niño y te enfermabas en medio de la noche, yo hubiera dicho, esto no es mi problema, es solo negocios? ¿O cuando llorabas porque otros niños te molestaban en la escuela y yo pasaba horas consolándote? ¿Qué habría pasado si yo hubiera dicho, esto no contribuye a mi futuro, así que no me importa? Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. «Lo siento, mamá». «¿Lo sientes? ¿O sientes que te atraparon?». No respondió. «Quiero que salgas de mi casa», dije con una calma que no sentía. «Y quiero que le digas a tu hermana que también necesito hablar con ella». Marcelo se levantó lentamente. En la puerta, se volvió hacia mí. «Mamá, yo realmente...». «Vete, Marcelo, ahora». Cuando se fue, me permití llorar. No lágrimas silenciosas y contenidas, sino sollozos profundos que venían desde lo más hondo de mi ser. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia que nunca realmente tuve, por los años que había dedicado a personas que al final me vieron solo como un obstáculo para sus planes. Diana llegó al día siguiente. A diferencia de Marcelo, ella entró con actitud defensiva, lista para la confrontación. «Marcelo me contó lo que le dijiste», comenzó antes de que yo pudiera hablar. «Estás siendo injusta, mamá. Papá ha trabajado duro toda su vida. Tu padre tuvo una aventura», la interrumpí. «Durante al menos 2 años, mientras yo mantenía esta casa, mientras yo esperaba fielmente que regresara cada noche, él estaba con otra mujer». Diana se detuvo, claramente no esperando esa información. «Y ustedes 2», continué, «mis propios hijos, conspiraron con él para asegurarse de que cuando me dejara, yo no tuviera nada, no porque fuera justo, sino porque era conveniente para todos ustedes. Mamá,
¿Alguna vez te preguntas, Diana, por qué te alejaste tanto de mí estos últimos años? ¿Por qué dejaste de llamar, de visitar? ¿Fue porque sabías lo que venía y no querías enfrentar lo que eso decía sobre ti? Mi hija se quedó callada, su rostro mostrando una batalla interna. Yo te enseñé a ser fuerte, independiente, pero nunca te enseñé a ser cruel. Eso lo aprendiste sola, Diana, y tendrás que vivir con eso. Diana se sentó lentamente en el sofá, su actitud defensiva desvaneciéndose para revelar algo más vulnerable debajo. Por primera vez en años, vi a mi hija realmente verme, no como un obstáculo o una obligación, sino como una persona. Mamá, su voz se quebró. Yo no quería que fuera así, pero lo fue, respondí, sentándome frente a ella. Y tú elegiste participar. Nadie te obligó a firmar esos documentos, a mantener los secretos de tu padre. Aún, papá dijo que si no lo hacía, si no estaba de su lado, él me cortaría también. Dijo que en los negocios no hay lugar para sentimentalismos, que tenía que elegir, estar con la familia o contra ella. ¿Y nunca se te ocurrió que yo también soy familia? ¿Que tu madre también merece lealtad? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Diana. Tengo hijos, mamá. Tengo que pensar en su futuro, en su educación, en todo lo que necesitarán. Y Marcos, mi esposo, no gana tanto. La herencia de papá es importante para nosotros, así que me vendiste por seguridad financiera. No fue así, exclamó, pero su voz carecía de convicción. Yo pensé, papá dijo que tú estarías bien, que tendrías suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. ¿Y eso hacía que estuviera bien despojarme de lo que por derecho me corresponde? Diana, no se trata solo del dinero. Se trata de que mi propia familia me traicionó. Se trata de que durante meses, cada vez que me mirabas, cada vez que evitabas mis llamadas, era porque sabías que me estaban preparando esta trampa. Diana se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Durante un momento, sentí el impulso de consolarla, de abrazarla como había hecho tantas veces cuando era niña. Pero me detuve. Ella necesitaba sentir el peso de sus acciones, no ser rescatada de las consecuencias. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Dije suavemente. Pasé toda mi vida enseñándoles a ser buenos, honestos, leales. Les enseñé que la familia es lo más importante. Y al final, aprendieron justo lo contrario. Aprendieron que la familia solo importa cuando es conveniente, que la lealtad tiene un precio, y que está bien traicionar a quien te ama si hay suficiente dinero de por medio. No somos malas personas, mamá, Diana susurró entre lágrimas. No, no lo son, pero hicieron cosas malas, y esa es una verdad con la que tendrán que vivir. Mi hija me miró con ojos enrojecidos. ¿Puedes perdonarnos algún día? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no hubiera pensado en el perdón, sino porque no esperaba que llegara tan pronto, tan fácilmente, como si el perdón fuera algo que se pudiera pedir y recibir sin el trabajo duro de la redención. No lo sé, Diana, honestamente no lo sé. El perdón no es algo que se da solo porque alguien lo pide, es algo que se gana, que se construye sobre cambios reales y arrepentimiento genuino. Y hasta ahora, lo único que veo es arrepentimiento por haber sido descubiertos, no por lo que hicieron. Yo sí me arrepiento, mamá, de verdad. Entonces demuéstralo, no con palabras, sino con acciones. Habla con tu padre. Dile que esto está mal, que no vas a ser parte de esto más. Testifica a mi favor si es necesario. Muestra a tus hijos que su abuela no es alguien a quien se puede descartar cuando ya no es conveniente. Diana asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. Lo haré, te lo prometo. Las promesas de esta familia han demostrado valer muy poco, dije con tristeza, pero espero que esta vez sea diferente. Después de que Diana se fue, me quedé sola en esa casa grande y vacía. Por primera vez en décadas, el silencio no se sentía opresivo, se sentía liberador. Era el silencio de las decisiones tomadas, de la verdad finalmente expuesta, de una mujer que había dejado de ser invisible. Esa noche, Enrique regresó tarde. Me encontró en la sala, esperándolo. Necesitamos hablar, le dije. Ya no tenemos nada de qué hablar, rubia. Deja que los abogados manejen todo. Oh, pero sí tenemos de qué hablar. Quiero que sepas que sé todo. Las cuentas offshore, las propiedades transferidas, la mujer del hotel, el investigador privado, todo. Vi cómo su rostro se ponía tenso. No sé de qué estás hablando.
Por favor, Enrique, ya pasó el tiempo de las mentiras. Tengo documentación de todo y tengo testigos. Lo que hiciste no solo fue inmoral, fue ilegal en muchos aspectos. Si intentas algo, destruiré tu reputación, dijo con frialdad. ¿Puedo hacer que parezcas... ¿Qué? ¿Una esposa leal que fue traicionada? ¿Una madre que dedicó su vida a su familia solo para ser despojada por ellos? Adelante, Enrique. Cuéntale al mundo esa historia. Veamos quién sale peor parado. Por primera vez en nuestros años juntos, vi algo parecido al miedo en sus ojos. No quiero destruirte, continué. Eso sería rebajarse a tu nivel. Pero quiero lo que me corresponde. Quiero lo que legalmente es mío después de 42 años de matrimonio. Y si tienes que elegir entre hacer lo correcto voluntariamente o ser forzado a hacerlo por un juez que verá evidencia de tu infidelidad y ocultamiento de bienes, te sugiero que elijas sabiamente. Enrique me miró largamente. Pude ver el cálculo en sus ojos, pesando sus opciones. Hablaré con mis abogados, dijo finalmente. Haz eso. Mientras tanto, yo me mudaré a un hotel. Ya no puedo estar en esta casa. No es un hogar. Nunca lo fue. Era solo una hermosa prisión donde pasé décadas de mi vida sirviendo a personas que nunca me valoraron. Rubia. No, lo interrumpí. No tienes derecho a decir mi nombre con ese tono, como si todavía significara algo para ti. Me convertiste en una extraña, Enrique. Ahora vive con esa elección. Subí a empacar mis cosas, sintiendo sus ojos sobre mí mientras subía las escaleras. En mi habitación, mientras doblaba ropa y guardaba pertenencias, me encontré mirando las fotografías en mi mesita de noche. Fotos de bodas, de niños pequeños sonriendo, de cumpleaños y celebraciones. Una vida entera capturada en momentos congelados que ahora parecían pertenecer a otra persona. Tomé solo una fotografía, una de mis hijos cuando eran pequeños, antes de que el mundo los endureciera, antes de que aprendieran que el dinero valía más que el amor. La guardé, no como recuerdo de lo que fueron, sino como recordatorio de lo que se perdió. Esa noche dormí en un hotel modesto pero limpio. La cama era más pequeña. Las sábanas no eran de la calidad a la que estaba acostumbrada, pero dormí mejor que en años, porque por primera vez en décadas me dormí siendo fiel a mí misma. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Sebastián. ¿Cómo está, señora Rubia? Solo quería recordarle que no está sola en esto. Sonreí al leer sus palabras. Qué irónico era que la persona más leal en mi vida resultara ser alguien a quien mi esposo había despedido sin compasión. La vida tenía una manera extraña de mostrar quién realmente importaba. Le respondí, estoy bien, Sebastián, más fuerte de lo que pensé que podría estar. Gracias por todo. Y era verdad, estaba bien. No feliz todavía, no completamente sanada, pero estaba en camino. Y por primera vez en mucho tiempo, ese camino era mío para elegir. Los siguientes meses fueron un proceso de transformación que nunca imaginé posible a mis 67 años. Siempre había creído que a esta edad una persona ya estaba formada, que los cambios profundos eran cosa del pasado. Pero descubrí que nunca es demasiado tarde para redescubrirse, para encontrar fuerzas que no sabías que tenías. El proceso legal fue largo y a veces doloroso. Patricia, mi abogada, resultó ser más que una representante legal. Se convirtió en una aliada, en alguien que me recordaba constantemente mi propio valor cuando yo misma lo olvidaba. Gracias a la evidencia que Sebastián había recopilado y a mi propia documentación, logramos demostrar el ocultamiento de bienes de Enrique. Al final, el acuerdo fue justo. No obtuve todo, pero obtuve lo suficiente para vivir con dignidad, para comenzar de nuevo. Enrique tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, no solo legales, sino también sociales. Su reputación en los círculos empresariales sufrió cuando se conoció la verdad sobre cómo había tratado de despojar a su esposa de 42 años. Pero lo más importante no fue el dinero o la victoria legal. Fue lo que descubrí sobre mí misma en el proceso. Compré un apartamento pequeño en un barrio tranquilo. No era la mansión a la que estaba acostumbrada, pero era mío. Cada mueble que elegí, cada color que pinté, cada decisión decorativa fue mía y solo mía. Por primera vez en mi vida adulta, vivía en un espacio que reflejaba quién era yo, no quién se esperaba que fuera. Retomé cosas que había abandonado hacía décadas. Volví a pintar, algo que amaba en mi juventud pero que dejé cuando me casé porque Enrique pensaba que era un pasatiempo frívolo.
Me inscribí en clases de literatura en la universidad local, rodeándome de personas de todas las edades que compartían el amor por las palabras y las historias. Incluso comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio para familias en dificultades, ayudando a mujeres que, como yo, estaban reconstruyendo sus vidas. Sebastián se convirtió en un amigo genuino. Almorzábamos juntos cada 2 semanas, compartiendo historias, riéndonos de las ironías de la vida. Su familia me acogió con una calidez que mi propia familia nunca había mostrado. Sus hijos me llamaban tía Rubia, y su esposa me invitaba a celebraciones familiares. Descubrí que la familia no es solo sangre, es la gente que elige quedarse, que elige valorarte. En cuanto a Marcelo, la relación permaneció fracturada. Intentó acercarse algunas veces después del divorcio, pero sus disculpas siempre parecían superficiales, motivadas más por la culpa que por un arrepentimiento genuino. Yo mantuve una distancia cordial. No le cerré la puerta completamente, pero tampoco pretendí que todo estaba bien. Él tendría que hacer el trabajo real de reconstruir la confianza, y hasta ahora no había mostrado estar dispuesto a eso. Diana, sin embargo, fue diferente. 3 meses después de nuestra última conversación en la casa, ella apareció en mi nuevo apartamento. Llegó sin avisar, con los ojos rojos de haber llorado. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «necesito hablar contigo». De verdad, hablar. La dejé entrar, preparé té, y nos sentamos en mi pequeña sala, tan diferente de los espacios grandiosos donde habíamos compartido tantas conversaciones vacías en el pasado. «He estado en terapia», comenzó Diana, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía su taza. «Desde que hablamos. Al principio fui porque no podía dormir, porque la culpa me estaba consumiendo. Pero he aprendido muchas cosas sobre mí misma, sobre por qué hice lo que hice». La escuché en silencio, dándole el espacio para continuar. Me di cuenta de que pasé toda mi vida tratando de ganar la aprobación de papá. Él siempre fue tan duro, tan exigente, y yo pensé que si hacía lo que él quería, si estaba de su lado, finalmente me vería. Finalmente sería suficiente para él. «¿Y lo fuiste?», pregunté suavemente. Diana negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a caer. «No, nunca lo fui. Incluso después de todo lo que hice, después de elegirlo a él sobre ti, él sigue siendo el mismo hombre distante y frío. Y ahora me doy cuenta de que lo único que logré fue perder a la única persona que realmente me amó incondicionalmente. Tú». Sus palabras me tocaron profundamente, pero no me apuré a consolarla. Ella necesitaba sentir esto completamente, procesar el dolor de sus elecciones. «He hablado con mis hijos», continuó. «Les conté la verdad sobre lo que hice, sobre cómo traté a su abuela. ¿Y sabes qué me preguntaron? Me preguntaron por qué. ¿Por qué elegiría dinero sobre ti? Y yo no tuve una buena respuesta, mamá. Porque no hay una buena respuesta. Diana». «No, déjame terminar, por favor». Respiró profundamente. «Quiero que sepas que he testificado. Le conté a tu abogada todo lo que sabía sobre los movimientos de activos de papá. Le di acceso a documentos que tenía y rompí contacto con papá, completamente. Porque me di cuenta de que si sigo siendo su hija de la manera que él espera, nunca podré ser la persona que quiero ser, la madre que mis hijos merecen, la hija que tú mereciste siempre». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. «No espero que me perdones inmediatamente», dijo Diana. «Sé que no funciona así. Sé que el perdón es algo que se gana con el tiempo, con acciones consistentes, no solo con palabras, pero quiero que sepas que voy a hacer el trabajo, voy a ser mejor. Y si me das la oportunidad, aunque sea pequeña, quiero comenzar a reconstruir nuestra relación. No la que teníamos antes, porque esa estaba rota desde hace mucho tiempo, sino una nueva, basada en honestidad y respeto mutuo». Miré a mi hija, realmente la miré. Vi en sus ojos algo que no había visto antes, humildad genuina, arrepentimiento verdadero y, sobre todo, el deseo real de cambiar. «Diana», dije finalmente, «aprecio tu honestidad, aprecio que hayas dado pasos reales para hacer las cosas bien, pero tienes razón en una cosa. El perdón toma tiempo y la confianza toma aún más tiempo». Ella asintió, aceptando mis palabras sin defensas. «Sin embargo», continué, «estoy dispuesta a intentarlo. No prometo que será fácil, no prometo que volveremos a ser lo que éramos, pero sí prometo estar abierta a la posibilidad de construir algo nuevo entre nosotras».
Diana se levantó y se acercó lentamente, preguntando con sus ojos si podía abrazarme. Asentí, y por primera vez en años abracé a mi hija de verdad. No fue un abrazo perfecto o completamente sanador, pero fue honesto. Y eso era un comienzo. En los meses siguientes, Diana cumplió su palabra. Venía a visitarme semanalmente, trayendo a sus hijos. Hablábamos de verdad, no solo de trivialidades, sino de cosas reales, sus luchas, sus miedos, sus esperanzas, y yo compartía las mías también. Por primera vez, teníamos una relación de igual a igual, no de madre omnisciente e hija complaciente. Sebastián se reía cuando le contaba sobre estas visitas. «¿Ve, señora Rubia? A veces lo que parece un final es solo un nuevo comienzo». Tenía razón. Mi vida a los 67 años era completamente diferente a como la había imaginado. No estaba casada con el hombre con quien había compartido más de 4 décadas. No vivía en la casa que había sido mi hogar durante tanto tiempo. No tenía la familia perfecta que alguna vez soñé, pero tenía algo mejor. Tenía autenticidad. Tenía la libertad de ser yo misma sin disculpas. Tenía amistades genuinas. Tenía una hija que estaba haciendo el trabajo duro de convertirse en mejor persona. Y tenía paz. Una tarde, mientras pintaba en mi pequeño estudio improvisado, recibí una llamada de un número desconocido. Era Enrique. Rubia. Su voz sonaba diferente, más suave, menos segura. ¿Podemos hablar? Estamos hablando ahora, respondí, sin compromisos. Me refiero a en persona. Hay cosas que necesito decirte. Dudé. Parte de mí quería negarse, mantener la distancia segura que había construido, pero otra parte, la parte que había aprendido que el cierre a veces requiere conversaciones difíciles, estuvo de acuerdo. Nos encontramos en un café neutral, ninguno de los lugares que habíamos frecuentado juntos en el pasado. Enrique se veía envejecido. Los meses desde el divorcio no habían sido amables con él. Quería disculparme, comenzó sin rodeos, por todo, por la manera en que te traté durante nuestro matrimonio, por la traición, por todo. ¿Qué cambió?, pregunté directamente. Diana dejó de hablarme, dijo con voz quebrada. Marcelo, él me habla, pero es diferente ahora. Me mira con algo que se parece mucho a la decepción. Y me quedé solo, Rubia. Solo con mi dinero y mi empresa. Y me di cuenta de que ninguna de esas cosas me abrazará cuando esté muriendo. Sus palabras me conmovieron, pero no me apuré a ofrecerle consuelo. Pasé toda mi vida construyendo un imperio, continuó, pero descuidé construir una familia. Y ahora, cuando finalmente lo veo, es demasiado tarde. No es demasiado tarde para cambiar, Enrique, dije suavemente, pero tampoco es mi trabajo salvarte de las consecuencias de tus elecciones. Eso es algo que tienes que hacer tú mismo. Lo sé, solo quería que supieras que me arrepiento y que si pudiera retroceder el tiempo, pero no puedes, lo interrumpí gentilmente. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda. Nos despedimos cordialmente, sin promesas de amistad futura, sin pretensiones de que todo estaba perdonado. Pero había sido importante. Él había dado el primer paso hacia asumir responsabilidad, y yo había cerrado ese capítulo con dignidad. Esa noche, de pie en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad, reflexioné sobre todo lo que había vivido. 67 años de vida, 42 de ellos dedicados a un matrimonio que al final se reveló vacío. Podría haber sentido que había desperdiciado mi vida, pero no lo sentía así, porque todo, incluso el dolor, me había traído a este momento, a esta versión de mí que era más fuerte, más sabia, más auténtica. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para reclamarte a ti misma, que el perdón es tanto para quien lo da como para quien lo recibe, y que la familia verdadera se construye con acciones, no con sangre. Pensé en las mujeres en el refugio donde hacía voluntariado, cada una reconstruyendo su vida desde las cenizas. Pensé en Diana, haciendo el trabajo duro de convertirse en mejor persona. Pensé en Sebastián, cuya lealtad me había salvado de perderlo todo. Y pensé en mí misma, en la rubia que era y en la rubia que me estaba convirtiendo. La vida, comprendí, no se trata de finales perfectos. Se trata de comienzos valientes, de la voluntad de seguir creciendo incluso cuando parece imposible, de encontrar belleza en las grietas que el dolor deja en nosotros. Entré al apartamento, tomé mi pincel y continué trabajando en el lienzo que había comenzado esa mañana.
Era un amanecer, los colores mezclándose y transformándose, oscuridad dando paso a la luz, igual que yo. Fin. Si te gustó mi historia, no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta.